Ahí va. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de lo que veníamos. La vez pasada lo que hicimos esencialmente fue demostrar una versión del teorema de Picard. El teorema de Picard, bueno, acá. Local. Un caso particular, o sea, hicimos el caso de omega de la forma J RN. Voy a escribir acá al lado cortito cómo viene la mano. El contexto. Vamos a escribir el contexto primero de vuelta por las dudas. Bueno, tenemos la ecuación diferencial. Ecuación diferencial, el problema de Cauchy, digamos. Una otra ecuación diferencial. Por otro lado está la condición inicial. Las dos cosas juntas forman el problema de Cauchy. La función esa va de omega en Rn. El omega está incluido en Rn. En R. Rn sería. Va por el espacio. El espacio-tiempo, como dicen por ahí. ¿No? Función esta f siempre ponemos continua. Eso es importante porque, por ejemplo, para que sea equivalente el problema de Cauchy a la ecuación integral, se precisa que esta sea continua. Y el omega lo suponemos abierto. Eso no es tan importante. Es para comodidad, porque si no, en algún momento va a haber que hacer referencia al interior de omega en vez de omega. Por eso omega ya lo suponemos abierto. Entonces, bueno, ese es el contexto. Bueno, entonces teníamos este teorema. Básicamente te decía lo siguiente. En el teorema definimos que eran funciones lipschitzianas. También es importante. Tenemos una definición de que f es de Lipschitz. Segunda variable o con respecto a las coordenadas espaciales, le pongo así, Lipschitz en X, básicamente la que si hubiera una constante L, ¿qué pasa esto? F de T X1 X2 pero menor o igual que una constante que se llamaba constante de Lipschitz L por X1 menos X2. Ahí porque quiero poner el cuantificador, quiero poner que eso vale, no me gusta cómo me quedó. Eso vale para todo, par de puntos t, x1 y tx2 del omega. Eso era hacer de Lipschitz. ¿No? Si una constante L, ¿qué pasa eso? Bueno, entonces
Bueno, entonces el teorema de Picard local que probamos fue así. En ese caso, si omega es así, si f es de Lipschitz y teníamos un delta que cumplía un par de cosas. Uno era que, no me acuerdo cómo era que L por delta menor que 1, creo. Y lo segundo es que el intervalo T0 menos delta T0 más delta me quedaba dentro de J, no se fuera para afuera. ¿No? Esas dos condiciones. Entonces existe una única función X intervalo 0 menos delta 0 más delta en Rn solución del problema de Cauchy. El problema de Cauchy estas dos cosas juntas. Y la demostración pasaba, yo cuando me enteré de esta demostración, cuando vi la demostración de este teorema, no podía creerlo, porque está tratando de demostrar algo con una ecuación diferencial. Primero lo traduce a una ecuación integral, después aparece una función ahí contractiva, o sea, daba una vuelta que no podía creerla. No lo difícil de demostración, sino cómo a alguien se le pudo ocurrir agarrarlo por ese lado, para probar. Llegar a un teorema de punto fijo para demostrar algo con ecuaciones diferenciales. No sé, me parecía por lo menos llamativo, a mí me fascinó. Me fascinaba. Y cuando uno habla de funciones contractivas, está pensando de manera geométrica, ¿no? Piensa que los puntos se acercan entre sí y cosas así. Resulta que los puntos esos terminan siendo funciones, en este caso. Y el punto fijo es la solución. Bueno, entonces este es el teorema de Picard local, en caso particular. Y en realidad la demostración no la habíamos terminado del todo. Me gustaría terminarla. Porque vamos a hacer lo siguiente. El teorema de Picard local, en el caso general, no lo vamos a probar, porque es esencialmente la misma prueba, con algún ajustecito más. Lo brutal es que aparece el asunto de la función contractiva, mapa de Picard. Eso ya aparece acá en esta versión. Me gustaría, ese no lo vamos a probar, lo vamos a anunciar nomás. Además tiene un inconveniente que aparece, no se puede resolver solo con espacios, o digamos, hay que considerar un espacio métrico en vez de un espacio normado y no quiero entrar en eso. Igual, aunque igual no vale la pena entrar para demostrar el teorema en general. La prueba es casi la misma. Sí, lo mismo. Listo. Bueno, entonces lo que habíamos probado en realidad era esto. Habíamos probado era esto, como yo puedo ponerle 1. He probado que existe una única X acá, C sub B de INR
hicimos con R, pero digamos, solución eso fue lo que probamos. Lo probamos con n igual 1. Entonces, en realidad, lo que probamos es si hay una solución continua y acotada de I en R. Y donde I el intervalo este. Habíamos probado la existencia, ¿no? Le faltaba la unicidad. Claro, había probado la existencia de unicidad en este espacio. Como ya tenemos existencia en ese espacio, existencia hay. De ahí se deduce la existencia. Hay una función de I en Rn, solución. Además es continua y acotada. Que tiene que ser continua la solución, eso sabemos, porque si es continua, ya vimos, la solución tiene que ser continua. Sí, es infinitamente derivable, de hecho. Eso no, infinitamente derivables no. Continuas tienen que ser, porque tienen que ser derivables para hacer solución del problema de Cauchy. El asunto es que acá dice que hay obviando la continuidad, acá, que hay una función ya sabemos, y es acotada. Acá te dice que hay una única que es acotada. Capaz que hay alguna resolución que no es acotada. Eso había quedado como para... ¿no? Digamos, esa parte, la parte 1 prueba la existencia. Y la unicidad, pero en este espacio. La unicidad en este sería el espacio que quiero probar la unicidad. ¿Verdad? La única función y en R. Ni la acotada. Entonces, vamos a poner unicidad en C. Esto había quedado para pensar, no sé si alguien lo pudo resolver el asunto este. No, yo pensé que lo habíamos probado, pero tenés razón. O sea, probamos solamente en el espacio acotado. Claro, después hicimos unos dibujos al final, medio que dijimos el argumento, pero no lo terminamos de escribir. Lo voy a escribir, de vuelta. Escribir bien, digamos. ¿No? Así queda. O sea, como teorema de Picard local van a tener este teorema que tiene esta prueba. El otro, en general. Era aquello de que tomábamos un delta entre 0 y delta, un delta prima. Creo que lo habíamos Eso. comentado. Eso es. Ahí va, vos habías Ahora, dicho eso. sí, me acordé. Entonces vamos a hacer así. Vamos a escribir eso bien. Vamos a demostrar esta parte. Por 1, por la parte 1 que ya probamos. Existe, o ponemos así. No, está bien. Existe una X de INR. Vamos a ponerlo. Función de S. Para probar que esa es única, hago así, supongo que. Y vamos a poner acá la demostración de la unicidad. No pongo nada, que ya estoy adentro de la demostración. Vamos a agarrar una función. Si tengo una función que va de INR
que es solución. C también. Vamos a probar que y es igual a X. Si Y es acotada, obvio, ya está. Hay una única acotada solución. El tema es si Y no es acotada. Repito eso porque eso es lo que está tratando de probar para la unicidad. Esta unicidad que está acá, casi, que es todo por el problema. Y bueno, ¿cómo lo hago? Considerando un delta menor. Digo así. Si Y solución de C, entonces cualquier delta, entonces, considerando delta prima entre 0 y el delta, vamos a ponerle a esto A y B, porque 1 y 2 se llaman estas cosas acá. No quiero hacer confusión, y ahora quería hacer referencia a 1 y 2. Llamarle A y B. Así acá donde puse por 1 es por B. Acá. Creo que arreglé todo ahí, ¿no? Sí. Se ve que delta prima también cumple 1 y 2. Sí. Si delta ya cumple esto y esto, más algo más chico que delta, también lo cumple. Entonces por A, sabemos que existe una única solución, vamos a llamarle Z, que pertenece a las continuas y acotadas del intervalo I', digamos, donde I' es el intervalo S, con el delta prima. ¿No? Abierto. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo elijo, si yo me fijo en X, función X, su dominio es el intervalo I. Voy a hacer un dibujito por la duda, pero siempre que le puedo hacer el dibujo acá, de costado. El dibujo de costado. Yo tengo mi intervalo 0 más delta, o menos delta es eso. Este 0 por acá. Más delta. Y ahora estoy considerando un intervalo más chiquito, voy a llamarle 0. Vamos a correr esto para arriba. Abajo de acá abajo. Menos delta. 0. Más delta prima. Este sería el I'.
Y este es el intervalo I. ¿No? Entonces, el asunto que la función I está definida en el intervalo I, pero capaz que no es acotada. Capaz que acá en las puntas se va más infinito o menos infinito. ¿No? Bueno, pero si yo agarro I, función esa, la función I, esta. Función I. No sé si es acotada o no, pero continua es. Y le restringo a este subintervalo, ahí sí es acotada. ¿No? Digamos, si le restringo un intervalo cerrado, va a ser acotada. Porque si es acotada en ese intervalo cerrado que indiqué, por ejemplo, va a ser acotada en este subintervalo. O capaz que no es acotada en el grande. ¿No? Entonces, digamos. Bueno, y X es automáticamente acotada. Entonces, yo digo así, X restringido, intervalo Y', es solución del problema de Cauchy. Es acotada. Ya X era acotada. X estaba definida acá en todo el I grande, ya era acotada. Bueno, entonces si le restringo al I', también es acotada. Les pregunto porque no he usado este símbolo antes. ¿Entienden esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Restringir. Es la misma función X, pero considerada con un dominio más chico. Si no Sí. se Ya entiende, lo había visto antes. me pega negrito, porque yo a veces, bueno, ya saben que siempre pueden meter ahí, escuchar cuando tengan ganas. Es solución de C y es acotada. Ahora, I, restringido a I', también solución. O sea, si es también solución. Pues fíjense, vamos a mirar esto. ¿Qué es solución de C, X restringido a I'? Porque digamos, X cumple esto. X' de T, puedes ver acá, es X' de T, es igual a F de X de T, para todo T del intervalo I. Eso es que X' es solución. Bueno, además de esto, ¿no? Que cumpla eso. Eso es que X es solución. Pero bueno, pero si yo me fijo en todos los T pertenecientes a I, me fijo solamente en todos los T pertenecientes a I', menos valores de T, también se cumple. De hecho, si una función es solución, a restringirla, o sea, considerar un dominio más chico, menos valor de T, también es solución. ¿No? Por eso ese es el razonamiento que hay en lo que estoy diciendo ahora. La función ya es solución, la restricción también es solución. Tanto para X como para Y. Entonces, y es solución, de restringido y es solución de C. Y es acotada. ¿Por qué? Porque es continuo. Y entonces tiene que ser acotada. Por ejemplo, en el intervalo cerrado. El intervalo cerrado, esto tiene que ser acotado. En el cerrado tiene que ser acotado. Entre 0 menos delta prima. 0 más delta prima. Sí. Esto va a caer dentro de I. Después va esto. Una acotada, un intervalo continua y acotada, una función continua en un intervalo cerrado tiene esa acotada. Entonces las dos son soluciones acotadas en I'.
¿Está? Entonces, pero dijimos que había una única solución acotada. ¿Está? Entonces, la función de x restringido a y' tiene que ser la z. Y también tiene que ser igual a la función y restringido a y'. O sea, cualquier intervalo que yo me... Y eso vale para cualquier delta. Para cualquier delta primo. Que cumpla esto. Entonces tiene que coincidir en todo el intervalo i. O sea, yo tengo mi intervalo i, intervalo este, el grande. Entonces digo, ahora, en cualquier intervalo y el centro. Cualquier intervalo más chico coinciden las dos funciones. Acá son iguales. Después podrían ser diferentes, en principio. Pero bueno, cualquier intervalo tiene que ser iguales. También las dos funciones coinciden. No podrían ser diferentes, pero en realidad no podrían ser diferentes porque cualquier subintervalo, tomando esta delta prima cada vez más cerca de delta, termino viendo que coinciden en todo el intervalo grande, que coinciden en cualquier subintervalo chico. ¿Entiendes esa parte? Vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a hacerlo así. Vamos a justificar entonces esto. Si agarra un t, parece un delta eso. Si agarra un t cualquiera que esté en... Si agarra un t cualquiera que esté en el intervalo, ¿sí? Este es 0. Un t cualquiera ahí. ¿No? Entonces tomo delta prima, que 0 menor que cumpla esto. Esta distancia, t menos t0, tomo un delta prima que esté ahí entre medio. Delta. Acá está 0 más delta. Acá está 0 menos delta. O sea, tomo un delta prima que cuando yo trazo un entorno radio delta prima me queda acá. Sí. ¿O puedo hacer eso? Entonces, como que pertenece a T0 menos delta prima T0 más delta prima, este sería el I prima. Y yo sé que X restringido a I primo tiene que ser igual a I restringido a I prima. ¿Esto? Y está. Y el T está ahí en el I prima, bueno, entonces X de T es igual a I de T. Eso valió para cualquier T en I. Por eso son iguales. Eso sería como la demostración de por qué si coinciden en cualquier I prima de esos, coinciden en todo el I. Lo hicimos bien en detalle este. Bueno, ahora sí quedó probada la unicidad. Acá llega que son iguales, X con I. Bueno, bien. Yo voy a rematar el detalle este. Media hora de... Bueno, ahora sí quedó bien probado el teorema de Picard. Local en este caso particular, que omega es así. Lo que vamos a hacer ahora es enunciar el teorema de Picard
global, perdón, local, pero en el caso general. Pero lo vamos a enunciar nomás, ¿tá? Lo vamos a probar. Las herramientas de la demostración son las mismas que las que usamos antes. Entonces, bueno, vamos a... Vamos a introducir dos cosas antes de enunciar el teorema. Primero, lo que sería la tesis del teorema de Picard local, ¿no? General. A ver, no me escribe. Me había bugueado el puntero. Bueno, entonces vamos a definir, hacer una definición. A ver cómo era que poníamos. Bueno, vamos a llamarle solamente E a la ecuación diferencial. ¿No? Esencialmente la información que está ahí es solamente la F. Es F. ¿No? Si esa ecuación junto con la condición inicial, ese es el problema de Cauchy. Ahí la información que habría sería una F, un número real y bueno, un punto en Rn. ¿No? Pero llamémosle E solo a la parte que es de la ecuación diferencial. O sea, ¿no? Entonces, vamos a decir que eso, la ecuación diferencial, tiene la propiedad de existencia y unicidad el local, ¿dónde lo pongo? Acá, local. Pues también podría ser propiedad local de existencia, unicidad. Existencia y unicidad local. El local podría venir acá también. No sé. Este es el término, este es el término nuevo, digamos. Soluciones. Ahí eso también iría dentro del término. Sí, solo sí lo siguiente. Sí, solo sí lo siguiente. ¿No? Puede ser un dibujito acá al lado para que no sé, los dibujos me ayudan un poco. Vamos a suponer que acá tenemos espacio, el espacio y el tiempo. Y tengo un omega ahí. ¿No? Bueno, entonces, sí, solo sí. Para cualquier T0, X0 de omega, ¿no? Eso va a ser un punto cualquiera acá, lo dibujo en el medio para que me quede más fácil. Lo hago con rojito mejor, con línea recta, o sea, sería un punto ahí. Con el punto T0, X0, que, o sea, le pongo ese nombre porque lo estoy pensando como condición inicial.
existe un delta prima, bueno, existe un delta cero, voy a ponerle, existe un, no sé si le pongo delta cero o delta y delta, vamos a llamarle delta y delta prima como se llamaba antes. Existe un delta positivo, y estoy pensando en un entorno acá. ¿Ah? Primero lo voy a escribir mal. ¿Ah? Tal que el problema de Cauchy, con esta condición, a ver cómo escribo, se llama esto, y el problema de Cauchy es el problema de Cauchy. Lo escribo acá al lado, de vuelta por la duda, para no tener que escribir mucho acá abajo. Sabemos qué es, pero bueno, la duda. Tenemos el problema de Cauchy a todas las cosas juntas. La ecuación diferencial, tx, y que x en t0 al x0. Entonces, para cualquier x0 hay un delta, hasta que el problema de Cauchy tiene solución única en ese intervalo. En el dibujito sería, bueno, hay una solución acá en este intervalo, hay una función solución, no sé cómo será, que pasa por la condición inicial. Horrible, el dibujo. Es única la solución, ¿tá? Pero no es, eso sería, digamos, eso no es exactamente la definición de la propiedad de existencia y unicidad local. Pensemos en lo que está escrito por ahora. Para cualquier punto que yo tome en omega, no importa, lo tomo acá, lo tomo acá, lo tomo acá, no importa dónde lo tome, ahí por ejemplo lo tomé acá. Bueno, eso es una condición inicial válida. Bueno, alrededor del tiempo de la condición inicial hay un intervalito de tiempo, para atrás y para adelante, en donde hay una solución definida, y es única la solución ahí en ese intervalo. ¿No? A ver si puedo borrar esa gráfica. Sí, primero hago la gráfica, y después lo junto con mi ya hasta ahí, esta cantidad que yo. Bueno, ahí más o menos. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora agarro un intervalo más chiquito, por ejemplo, acá en este? Ahí solución, ¿existe o no existe? Definía en ese intervalo más chiquito. Digamos, me fijo en un T0 delta prima, menos T0 delta prima. O T0 más delta prima, 0 menos delta prima, con delta prima más chico que delta. En ese intervalito chiquitito, ¿hay alguna solución? ¿Está alguna solución en ese intervalo más chico? Bueno, la cuestión es que sí, la misma solución está grande, restringida. Que sí, en realidad ahí capaz que cuando dijiste tiene solución única, sería al menos una. No sé si se entiende En el intervalo grande, en el T0 menos delta, T0 más delta, tiene solución única y lo que está dibujada. Ahora yo lo que pregunto es, primero si tiene al menos una en el intervalo más chiquito. Y bueno, al menos una sí, porque agarro esta única del intervalo grande, la considero solamente de acá hasta acá. Restringo a este pedacito de aluminio. La pregunta es única?
Y no tendría por qué ser única en principio, podría ser así, hay una solución ahí, acá hasta acá. ¿No? No tiene por qué coincidir con esta. Pues yo sé que si hay dos soluciones definidas en todo el intervalo grande, esta por ejemplo, si yo tuviera además otra solución, el intervalo grande, tiene que coincidir, porque hay una única solución en el intervalo grande. La unicidad del intervalo grande no se hereda para el intervalo chiquito, digamos, es lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que yo quiero, que en cualquier intervalo, no solo en el T0 menos delta, T0 más delta, haya unicidad, existencia y unicidad. Quiero que eso ocurra en cualquier subintervalo también, cualquier subintervalo con un delta prima más chiquito. O sea, la existencia sí se hereda para intervalos más chicos. Si en un intervalo grande tengo una solución, en un intervalo más chico, misma solución restringida, me da una solución. La existencia sí se hereda para intervalos más chicos. No la unicidad del principio. Y eso es lo que yo quiero que refleje esta definición. Entonces, voy a acomodar esto. Existe un delta positivo tal que para todo delta prima, lo con otro color, delta prima, entre 0 y delta, C tiene solución única en 0 delta prima menos delta prima. O sea, no solamente se cumple para el grande, la existencia y unicidad, sino para cualquiera más chico. Cualquier más chico que yo considere, ahí también existe y es única. Porque existen los más chicos es obvio, porque si existen en el grande, existen los más chicos. El tema es que también es única en los más chicos. Eso sí, se comprendió la diferencia entre lo que estaba escrito y esto que está ahora. Bueno, ahí quedó la definición de que una ecuación diferencial tenga la propiedad de existencia y unicidad local de solución. Cualquier condición inicial que a vos se te cante, ahí cerquita, ahí chiquitito, o sea, cerquita de T0 en algún intervalito, ahí es única la solución. Eso en realidad ocurre no solamente en ese intervalito, sino en cualquier intervalito más chico. Cualquier punto de omega pasa una solución. Agarro este punto, por ahí pasa una solución. Y es una sola, no pueden pasar dos diferentes así. Tendrían que coincidir. Bueno, entonces, fíjense que en el problema, el teorema que demostramos, nos dice que, el teorema que mostramos antes, ¿sí? ¿Sí? Nos dice que si f es de Lipschitz y se cumplen estas dos cosas, entonces, digamos, vamos a decir así, si f es de Lipschitz, vamos a escribir. El teorema anterior el teorema de Picard local en el caso particular, nos dice que si omega es de la forma J por R por Rn y F es de Lipschitz, entonces la ecuación diferencial
tiene propiedad de existencia de soluciones. O sea, nos dice que hay un delta con estas características. Nos dice esto. Para cualquier T0, X0, hay un delta. Y la ecuación diferencial, que el problema que Cauchy tiene solución en el intervalo menos delta, delta, T0 menos delta, T0 más delta. No solo ahí, sino que en cualquier T0 más delta prima, T0 menos delta prima, con el delta prima más chico. Dice eso, ¿por qué? Acá está el enunciado, digamos. Si vos me das un X0, Y0, un T0, X0 cualquiera, bueno, puedo elegir un delta que cumpla esto. Si es de Lipschitz, en una constante L, puedo elegir un delta que cumpla esto. Pero tengo que elegir menor que 1 sobre L. Ya está. Y a su vez puedo tomar un delta que cumpla esto. Tengo que elegir el delta más chico. Tengo un intervalo J. Por ahí está el T0 en alguna parte. Bueno, voy a poder elegir un delta que menos delta más delta adentro. Entonces, existe efectivamente un delta que cumple estado. Dado, o sea, este es el J. Dado un punto cualquiera acá, y este es el omega. Esto es el omega. La banda, esto. Todo esto es el omega. Este es el tiempo. El tiempo. Y el espacio. ¿No? Yo tengo un punto cualquiera ahí adentro, no importa qué tan cerquita esté de la pared, lo dibujo acá en el medio porque sea más fácil. Hago un T0, X0 cualquiera. Yo puedo elegir un delta para que pase eso. Para que se cumpla esto, y a su vez el intervalo T0 a menos delta, 0 más delta, cerrado, acá dentro del J. Lo puedo elegir. Entonces, hay un delta con estas características. Entonces quiere decir que existe una única solución desde ese intervalo, solución del problema de Cauchy. Pero esto no vale solamente para ese intervalo menos delta delta. Pues ya como observamos antes, si ese delta ya cumple estas dos cosas, cualquier delta prima más chico también cumple ambas cosas. Entonces también es cierto que para cualquier delta prima más chico, también existe la solución única. Si con este delta tengo existencia de unicidad, pues se cumplen estas dos cosas. Cualquier delta prima más chico, también se cumplen estas dos cosas. Cualquier delta prima más chico. Entonces también tengo la existencia de unicidad para ese delta prima más chico. No sé si se entendió ahí. No se entendió, pero se comprendió a lo que quiero llegar. Después pensando se puede. Bueno, uno se puede convencer del asunto. ¿No? Entonces, no lo escribo bien, pero lo comento. Esta sería otra manera de enunciar el teorema de Picard local, digamos, ¿no? En el caso particular. Bueno, metemos una pausita de 5 minutos y seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a poner esto como un corolario, mejor, para que quede. A ver cómo le ponemos. ¿Dónde va?
Entonces ponemos corolario, ponemos acá. Corolario. Si omega es J por Rn y F de Lipschitz, entonces, el muchacho este tiene la propiedad de existencia bueno, no sé qué pasó. Bueno, lo he escrito ahí, chao. Entonces, tiene ahí todo junto. Creo que dice de existencia inicial local de soluciones. Voy a dedicarle un tiempito a escribir un poco el argumento que lo dije hablado, ¿no? Porque a veces en el afán de ir rápido, porque venimos un poco atrasados, tengo tiempo, quiero omitir cosas y me parece saludable invertir tiempo en tratar de entender mejor. Entonces voy a decir el argumento. Voy a esbozar el argumento escribiendo alguna cosa. Vamos a hacer el dibujito, que es importante. Tengo la coordenada espacial. Tengo la coordenada temporal. T, X. Mi omega en este caso es una banda. Vamos a hacerla bien ancha la banda para que no haya problema con el dibujo. ¿Ah? Ya hemos puesto el omega. Rayo esa parte de arriba nomás para que me quede igual para hacer un dibujo. Ese sería mi omega. Acá está el intervalo J. Escribo un J acá. El J es un intervalo abierto, ¿se acuerdan, no? J podría ser todo R también, o una semirrecta. En este caso lo dibujo así, como si fuera un intervalo abierto y acotado, ¿no? Digamos, es un intervalo de la forma AB. Bueno, donde B podría llegar a ser más infinito y A podría llegar a ser menos infinito, o ambas cosas a la vez, ¿no? Bueno, entonces, vamos a escribir la cosa. Entonces, yo lo que digo es que, ¿por qué tiene la propiedad de existencia y unicidad de solución? Bueno, ¿qué es lo que tengo que probar? La definición de eso es que es esto. Para cualquier condición inicial de omega, que yo llamo omega, hay un entornito del tiempo inicial, T0 delta, T0 menos delta, en donde hay una solución en ese intervalo. No solo en ese intervalo, sino en cualquier intervalo más chico. Hay una solución única en ese intervalo y en cualquier más chico. Bueno, entonces vamos a verificar eso. Hago el dibujo, pero lo hago calmado. Agarro un T0, X0 cualquiera. Omega. O sea, agarro un punto T0, 0, cualquiera. Bueno, entonces ahora digo esto, dado T0, X0 y omega, dado un T0, X0, es posible elegir
elegir un delta positivo al que cumpla 1. L por delta menor que 1. ¿Puse menor que 1 hoy o puse menor que 0? No, a ver. Menor que 1. Menor Sí, que 1. no sé por qué tengo la sensación que puse menor que 0. Ah, no, está. No sé por qué me vino eso a la cabeza. Está. Y bueno, es obvio, sí, alcanza con tomar delta menor que 1 sobre L. Ah. Y también puedo elegir, puedo hacer que pase esto. T0 menos delta más delta y quede adentro. Incluido en J. Bueno, entonces por el teorema existe una única solución el teorema de Cauchy en T0 menos delta, T0 más delta. Está. Además dijimos, además, cualquier delta prima positivo que sea menor que delta, menor o igual que delta, también cumple 1 y 2. Luego, existe una única solución de C en T0 menos delta prima, T0 más delta prima, a cualquier delta prima de 0 y delta. Listo. Ahí escribí rápido, pero por lo menos escribí algo en el general. El dibujo sería, puedo elegirme, cualquiera sea este pibe, yo puedo elegirme acá un T0 más delta, T0 menos delta, que está allá dentro de J y que cumpla esto. Eso también se va a cumplir para los delta prima más chicos. Y bueno, entonces ya está, por el teorema y ahí, en ese intervalo existe solución única. En ese y en cualquiera más chico. Está. Bueno, buenísimo. Dejo esta parte acá un ratito. Bueno, entonces acá terminé. Esto sería un tejo. Terminaría la prueba. Bien, vamos a definir ahora, definir el otro componente. Entonces, la primera componente es esto, la propiedad de existencia y unicidad local de soluciones. O propiedad local de existencia y unicidad de soluciones. Y el otro es este, vamos a pasar acá ya, una generalización del concepto de ser de Lipschitz, es ser localmente de Lipschitz, ¿no? Siempre respecto a la segunda variable. Vamos a hacer esa definición. Nuestra F de toda la vida, F, la del contexto, es localmente ahora de Lipschitz. Respecto a la segunda variable, a X le pongo, ¿no? Siempre estamos llamando a X. Sí, solo sí pasa esto. El dibujito, como siempre. Un dibujito acá.
Acá tengo la coordenada T, nada X, 1 omega. Bien. Entonces lo que tiene que pasar es esto. A ver que no me escribe, esto se me bugueó. Ahí está. ¿Cómo así? Pero no sé si ponerle T0X0, pero porque se... Vamos así, claro, para todo. Punto TX de omega, cualquier X que yo agarre acá, este punto de acá, yo agarré, existe un entorno del punto S un entorno U incluido en omega. De TX. O sea, hay un entorno acá, es rectangular. Un entorno U. Tal que F es de X, esto. A X, una variable, en U. ¿Eso qué significa? Existe una definición, hay una existe un número L, tal que, bueno, aquello, F de coma X, 1, ponen así. Ya yo metí al punto, vamos a llamarle F de, no sé, de SX, 1, no sé, F de S, X2, ¿no? Es menor o igual que L, por X1 menos X2. Pero eso es para todos los ST, SX1, ST no, SX1, SX2, de 1 más. A eso me refiero con que es en U. Pues, F es localmente el Lipschitz respecto X, solo eso, sin decir en U, es que se cumple esto para todos los codos de omega. Ahora, si le pongo en U, se cumple la desigualdad esa de la Lipschitz. Para cualquier par de puntos de acá. Fíjense que estos pares de puntos tienen la misma coordenada temporal siempre. O sea, un par de puntos que están en el mismo T. Bueno, eso es ser localmente de Lipschitz. En cada punto tiene un entorno donde la función es de Lipschitz, pero en ese entorno nomás. O sea, por ejemplo, en este punto, acá va a haber una constante de Lipschitz L. Agarro otro punto, va a haber otro entorno con alguna constante de Lipschitz diferente en principio, no tiene por qué ser la misma que acá. No hay una constante que sirva para todo el omega entero, digamos, no tiene por qué haber una que sirva para todo el omega entero. Porque simplemente sé que hay una constante, en cada punto tiene un entorno donde es de Lipschitz con su constante de Lipschitz. En este otro punto, otra constante, y la función de Lipschitz con esa constante. Este L va cambiando según en qué punto tomo. En principio. Entonces, para este punto, para este X,
un entorno y una constante donde la cosa es de Lipschitz con esa constante. En otro punto, en otro Tx, habrá otro entorno, que es un rombo, con otra constante donde como que sea de Lipschitz, y así. Eso es la diferencia entre ser de Lipschitz respecto a la segunda variable, y ser localmente de Lipschitz la segunda variable. Por supuesto que si es de Lipschitz respecto a la segunda variable, es localmente, porque es un punto, yo ya tengo una constante L que sirve para todo el omega. Y bueno, entonces me das un punto y cualquier entorno ya está, sirve. Agarro un entorno cualquiera y la L que ya sirve para todo el omega, servir acá también. Va a ir cumpliendo esto. Bueno, entonces eso es ser localmente de Lipschitz respecto a la segunda variable. Después vamos a mirar que en realidad ser de Lipschitz respecto a la segunda variable, sin el localmente, que es la hipótesis que precisamos para el teorema que probamos, si bien es bastante general, hay muchísimos casos, también aparecen muchos casos en donde eso no ocurre, ¿tá? Donde no es de Lipschitz. Pero ser localmente de Lipschitz sí es verdaderamente bastante general, bastante más general. Va a alcanzar, por ejemplo, si la función es C1, va a ser localmente de Lipschitz. ¿Tá? C1 era que tenga derivadas primeras continuas. ¿tá? Una función que tenga derivadas primeras continuas va a ser localmente de Lipschitz. ¿tá? Después miramos eso. Capaz que lo miramos ahora. Pero vamos a mirar eso ahora. Voy a poner proposición. Si F es de clase C1, entonces F es local de Lipschitz. Respecto a X. Está mal decir respecto a X, igual que está mal poner la derivada parcial de F respecto de X. Hay que usar números. El nombre de la variable no importa. Si la función se decide de dos variables, puede ser, la variable se puede llamar X, o Y, o E y S. Son la misma función. Estos nombres, en realidad, no están fijos. Pero cuando uno habla, se entiende. Está mal escribir así. Habría que escribir la segunda variable acá. Igual que esto habría que poner derivada de F 1, ponele, si fuera la primera variable. No sé por qué me acordé. Me dio por decir eso ahora, pero bueno, se entiende, lo venimos manejando así que, bueno. Vamos a demostrarlo. Como siempre, suponemos en igual 1. ¿no? Aquí tenemos una función de dos variables. Una función de dos variables, la t y la x. ¿no? Entonces, hago así. Vamos a hacer un dibujito. Omega. ¿no? Vamos a poner así, dado un tx, omega. Ahora lo dibujo en el medio porque sea más fácil el dibujo. Da uno cualquiera ahí, ¿no? un tx. Agarro y, como es abierto, el omega es abierto, como omega es abierto, yo sé que
Puedo tomar un entorno, ponle un radio, vamos a poner un radio directamente, existe un radio, no sé, un radio R positivo. Que la bola esa está dentro de omega, pero no solo la bola, el borde también voy a creer. Que, vamos a decir así, la bola cerrada, la bola de radio R y centro TX, cerrada, o clausura, ¿sí? ¿Se entiende esto si pongo clausura? Me estoy refiriendo a la bola junto con los puntos del borde, junto con la circunferencia. Sí, sí. Que eso está dentro de omega. Bueno, este es un conjunto, vamos a llamarle D, para no escribir todo esto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? D es compacto. Es compacto y las derivadas parciales, en realidad, primero, ya que T se llama la primera variable, son continuas. Son continuas en todo omega. Entonces, en particular, son continuas acá. Esto es que sea de clase seguro, ¿no? Las derivadas primeras son continuas. Las parciales primeras son continuas. Y si son continuas, entonces son acotadas. Entonces, por Weierstrass, teorema de Weierstrass, son acotadas, o sea, hay una M, suponer que tiene la misma cota tomando un número mayor. Existe una M, vamos a decir, positiva, tal que la derivada parcial punto de X, cualquier punto que yo tome, el valor absoluto no se pasa de M. Lo mismo en la otra derivada parcial. Cualquier punto que yo tome de acá. Pues son acotadas acá. Miren igual que M. Ahora pongo eso, para cualquier punto ahí. Eso para todo. Punto. Para que. Vamos a poner sub 0 a esto. Lo que pasa es que no es una condición inicial. Pero tal, le pongo sub 0 porque si no. Si no, este TX ya fijo, es el fijo original. A ver, entonces, agarro un punto cualquiera, T0, X0. Claro, es lo que yo tendría que hacer acá en la definición. Vamos a poner el 0 en la definición. Vamos a arreglar todo al principio. Así, para cualquier T0, X0 que yo agarre de omega, tiene que haber un entorno de T0, X0, tal que F de la elipsis ahí. Está, lo demás es igual. Así que este es un T0, X0 cualquiera. Lo que pasa es que no lo estoy pensando como condición inicial, igual, no importa. Así utilizo la misma notación acá. Entonces ahora justamente quiero probar eso, que existe un entorno U. El entorno U va a ser el D, el interior de D, la bola abierta. Bueno, entonces agarro un T0, X0 cualquiera, Elijo un disco D, que es la clausura de esta bola, que está dentro de omega. Bueno, como D es compacto y son continuos, entonces las derivadas parciales están acotadas en la bola. O sea, que en valor absoluto son menores o iguales que un mismo M. Ahora sí, para todo T, X de D. ¿No? Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si yo digo que es de Lipschitz? Yo digo que la función es de Lipschitz en D.
bueno, en el interior de B, en la bola abierta, ¿no? Puedo llamarle, ¿qué pasa si yo agarro dos puntos de ahí? Un TX1 y un TX2 pertenecen a la bola abierta. El centro tercero X0. Es el centro tercero X0, ¿no? Acá. Ah, no, mira, acá me había olvidado ponerlo. 0, X0. Eso sería la bola, pero sin el borde, a eso le llamamos U. Bueno. ¿Qué pasa con esto, ¿no? La idea es venir a mirar esto. Esta desigualdad, a ver si es menor o igual que una constante por X1 menos X2. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, me planteo f de t x1 menos f de t x2. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué puedo hacer? Tenemos una bola de radio R, que es el U, y estoy agarrando dos puntos de esa bola, pero con la misma primer coordenada. Estoy agarrando por este punto T x2 y un punto, vamos a poner los ejes por la duda, ahí una vuelta. A ver si lo pueden decir ustedes, porque esto es de cálculo 2. Tengo ese punto, o de cálculo 1, según como. Y tengo otro punto también en alguna parte, el mismo T, pero otro X. Y tengo la diferencia de F acá menos F acá. ¿Y qué puedo hacer? Y que aparezca la derivada. ¿Qué cosa vincula la variación de F y la derivada? Por ejemplo, si fuera de una variable. F de B menos F de A. El teorema de Lagrange. Vamos a hacerlo así, sí. G de B menos G de A, una función definida en un intervalo AB. G' un C por B menos A. Acá aparece el B menos A que yo necesito. Y lo que va a ser la constante, la cota de la derivada. La cota de la derivada es esto, en este caso. Y más o menos de unas indicaciones. Pero bueno, entonces, aplico eso. Aplico el teorema de Lagrange. ¿No? Me queda igual a... Claro, pero ¿qué pasa? Respecto a la segunda variable, aplico el teorema de Lagrange respecto a la segunda variable. La primera variable está quieta. Eso te iba a decir, o sea, ahí es de más de una variable, pero claro, aplicas la gran porque está quieta una. Eso. Ahí va. Me queda raro. Eso que dijiste era lo que yo quería que dijera. Entonces sería la derivada respecto a X sería de F respecto a X, que es la que varía. Bueno, en algún punto intermedio, ahí T, no sé, le pongo aquí ñoqui. En algún punto intermedio. Es bien de cálculo 2 esto que estoy haciendo, digamos, ¿no? Pero está, el tema es que van apareciendo cosas. Ese va a ser un T más X. Por B menos A, y B menos A es el X1 menos X2. La gran.
Bueno, entonces en valor absoluto, a ver si tengo suerte, sí, en valor absoluto, esto es menor o igual que al principio, Dios. Primero va a ser igual a valor absoluto de esto. Ahora, o sea que me quería valor absoluto de este por un lado y este por el otro. Como estamos suponiendo que n vale 1, esto que es norma acá en la definición, es en Rn, esta norma es en Rn, eso es valor absoluto. Por eso en vez de norma me aparece valor absoluto porque estoy con n igual a 1. Que yo siempre digo que lo hago con n igual a 1 y que después es todo igual, pero es un poco mentira, porque hay algunas cosas, por ejemplo esta, que es un poco más delicada, si es igual a 2, o 3, o 4. ¿No? Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es menor o igual que m. Porque el TXS es demasiado. La bola. Si estás en la bola, tus derivadas parciales son menores que m. Estoy usando solo esta estoy usando, ¿no? No estoy utilizando esto. ¿No? Así que se lo puedo sacar. Así que en realidad preciso que sea C1 respecto a la variable espacial nomás. Se podría refinar un poco más. Acá se podría refinar. Lo escribo, pero igual no va a ser C1 respecto a X. Pasa aunque sea C1 respecto a X. O sea que las derivadas primeras espaciales, todas las que hayan, si n igual 3, hay 3 derivadas primeras. X1, X2, esas 3 sean continuas. No preciso que sea C1. Así que esa parte no la necesito, o sea que tampoco necesito la continuidad de esta. Solo preciso la continuidad de las derivadas parciales espaciales. Continuidad respecto de las derivadas primeras espaciales, sí. Y ya está, quedó de Lipschitz, porque entonces quedó menor o igual que la constante m, esa es la constante de Lipschitz, por x1 menos x2 hasta mañana. No la cuenta. Vamos. O sea que digamos, f es de Lipschitz. En U con constante de Lipschitz L igual al m. Entonces, a cualquier punto, yo encontré un entorno en donde el pibe de Lipschitz. O sea, suponete que yo te digo que quedó demostrado, entonces, con ser C1 ya está. Alcanza en realidad C1 respecto a de las variables espaciales. Vamos a poner como un ejemplo. No me va a dar para enunciar el teorema de Picard global, local. Creo que sí, porque es cortito en realidad. Entonces lo vamos a enunciar, ¿no?
Yo te agarro una ecuación diferencial. Esta F. Agarro una ecuación diferencial así. X' igual a cualquier cosa. E a la I coseno de X sobre el logaritmo de X más Y. Está listo. Y prima igual a cualquier cosa, no sé. Me falta acá. Tangente de X dividido Y. Y esto a su vez por... lo dejo así. Bueno, ahí cuál es la función. Me falta meter t en alguna parte. T, más t cuadrado. Ahí la función, ¿cuál es la función f de t, x, y? Esto es lo que le llamamos x normalmente, al par ordenado x, y, si son dos variables. Y bueno, es eso. Es esto, esto. Control I, control Z. Entonces voy a tener t por e a la I, coseno de x, sobre el logaritmo de x más y, coma, t, no, como tangente, más t cuadrado. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales hay? Fíjense que en este caso n igual 2, ¿no? Y bueno, son 3 derivadas parciales de este y 3 derivadas parciales de este. El omega va a ser el externas t, x, z donde exista esta cosa. Pero si existe esto, es derivable. Y la derivada continua son cocientes de funciones fáciles, de logaritmos tangentes. O sea, esta es S1. ¿No? Automáticamente. Lo miro y digo, S1. Son todas derivables, son todas derivables, son todas C infinito en su dominio, digamos. ¿No? Logaritmo en su dominio es infinito. Las que tienen problemas que no son C infinito en su dominio, por ejemplo, raíz cúbica. Ahí, acá no es derivable. Pero el logaritmo es derivable en todo su dominio. El coseno también. Es infinito en todo su dominio. Algo también. Tangente también. Mientras estés en su dominio, la derivada existe y es infinitamente derivable. Así que, digamos, una cosa que en principio es complicada. Si esta ecuación diferencial, ¿qué es esto? ¿Tiene alguna solución? No sé qué. Bueno, realmente el Lipschitz es la F que está acá. Justamente el teorema de Picard local general te dice que si es localmente de Lipschitz, como lo es obviamente esta, fácilmente, porque esta es C1, claramente, sí tiene solución. Entonces, ya de paso ahí se muestra un ejemplo de para qué sirve el teorema de Picard local. Vos decís, esto, si vos querés resolver esto, está clarísimo que si vos necesitas hacer algún truco tipo multiplico y divido por la derivada, integrante, algún truco algebraico para resolverla, estás muerto, no vas a sacar la solución. Pero puedes afirmar que tiene solución. El teorema de Picard local, que voy a anunciarlo ahora, rapidito, y terminamos que ya son menos 10. Entonces vamos al teorema de Picard local. El caso general. ¿No? Y es así nomás, dice, si F es localmente de Lipschitz, respecto a X, entonces la ecuación diferencial con esa función F tiene la propiedad de existencia unicidad local
de solución. Eso dice. Tipo, aquí condición inicial que se te cante, vamos a suponer, vos tenés esto y se te ocurre, no sé, que x de a algún lugar donde yo sé, x de 1 igual a 3. Y no sé, y de 1 igual a 4. ¿no? Habría que verificar que 3, 4, t igual a 1, x igual a 3 y y igual a 4 está en omega, está en el dominio, tiene sentido todo esto. Pero también porque me queda el logaritmo de 7, no hay problema. Acá me queda tangente de 3/4, no hay problema. O sea, esta condición inicial tiene sentido. Está en omega, digamos, está en el dominio de la función. Bueno, existe una solución, hay una solución x, existe una solución x, definida en algún entornito ahí de 1, 1 menos delta, 1 menos delta, 1 más delta, en R, y también I, 1 menos delta, 1 más delta, en R. Hay un par de funciones, o si la querés ver como una sola X, sería de I en R2, que verifica eso, ¿entendés? Y esto es inmanejable. Estoy tratando de hacer ver el poder del teorema. Se agarra cualquier basura, solamente con que sea localmente Lipschitz respecto a la segunda variable, con eso ya tiene la propiedad de existencia inicial local de soluciones. Cualquier condición inicial que se te cante, alrededor del tiempo inicial que vos pusiste, 1 en este caso, hay un entornito, y en ese entornito hay soluciones y son únicas. Y bueno, no solamente en ese entornito, sino en cualquier más chico también. Bueno, los dejo que tengo que huir. Dale, Mauri, gracias. A la que viene juntan preguntas, si quieren, porque no quedo casi tiempo igual. ¿Ah? Mando un saludo. Dale, nos vemos. Nos vemos.